Yo utilizo mucho los símiles deportivos y ahora explicaré por qué. Yo sí cuento el símil del partido de fútbol. Cuando yo hago una pachanga casera o en la playa y juego con mis amigos y con mis primos, pues yo hago tiempo de 5 minutos o de 10 minutos, juego con una pelota más o menos grande y monto las reglas que me da la gana montar con mi panda de amigos. Si yo estoy intentando jugar una competición oficial de la Federación Asturiana de Fútbol, pues yo tengo que hacer equipos de 11 jugadores, tiempo de 45 minutos, porterías de 11 no sé cuántos por 2 no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Pues esto es exactamente igual. O sea, nadie prohíbe a nadie que coleccione lo que quiera, como quiera y donde quiera. Simplemente, si usted quiere participar en una exposición de la Federación Asturiana, de la Federación Española, pues tiene que ajustarse a unas normas. Es así de fácil. Fíjese, por ejemplo, también un poco con el atletismo. En el atletismo hay pruebas de 100 metros lisos, de 110 metros vallas, de 3.000 obstáculos, que no tienen nada que ver con el lanzamiento de peso. Bueno, pues aquí tenemos la tradicional, la historia postal, la aerofilatelia, los enteros postales, etcétera, que tampoco tienen nada que ver en principio. O sea, una colección de enteros postales no tiene nada que ver con una colección de maximofilia. Pues igual. Claro, me van a decir, sí, pero claro, en el atletismo se miden tiempos o distancias, y aquí, en una colección de sellos, no podemos medir ni tiempos ni distancias. Esto es otra cosa. Acabamos de ver las Olimpiadas de Londres, gimnasia con aparatos, gimnasia rítmica, saltos en natación, patinaje artístico, ahí no se mide ni tiempo ni distancia. Ahí es la apreciación de unos jueces según unos criterios. Van a decir, bueno, ¿y esta chorrada qué tiene que ver con la filatelia? Pues mire usted, esto ha dado lugar a que en algunos países la filatelia, la Federación Filatélica, esté incardinada en el Consejo Superior de Deportes. Y no le estoy hablando de ciencia ficción, le estoy hablando del país más próximo a nosotros, Portugal. En Portugal, la Federación Filatélica de Portugal está incardinada en el Consejo Superior de Deportes. Y esto da lugar a que se llame campeonato, caso francés, Campeonato de Francia de Filatelia, las más bellas colecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Porque claro, al final y al cabo hay una competición, se dan premios, hay puntuaciones, hay el vencedor, etcétera, etcétera. Por otra parte, la estructura filatélica es bastante parecida a la estructura del fútbol, no hay que exagerar. Tenemos sociedades filatélicas, la Sociedad Filatélica de Madrid, el Club Filatélico de Avilés, federaciones territoriales, la catalana, la canaria, Federación Española, Nacional, FESOFI, federaciones continentales, FEPA en Europa, FIAF en América, FIAF en Asia y la Federación Mundial, la FIP. Pues esto es igual que el fútbol. El Real Madrid o el Avilés o el Oviedo, la Federación Territorial Asturiana o la catalana, la Federación Española de Fútbol, la UEFA y la FIFA. O sea que no vamos tan descaminados. Y luego, sobre todo, hay una cosa importante, y es las normas, el reglamento. A los jurados muchas veces nos preguntan, oiga, ¿y usted? Mire usted, yo tengo muy claro, hay un organismo supranacional que dicta un reglamento que ha de ser entendido igual por un árbitro español, uno chino o uno ruso. Y el árbitro español, chino o ruso lo tiene que aplicar. Ojo, el árbitro no ha hecho el reglamento, al árbitro se lo dan escrito. Si un jugador derriba por detrás a otro dentro del área es penalti y expulsión, lo dice el reglamento. Que, repito, no lo ha creado el árbitro, lo ha venido impuesto de la FIFA. Y si no nos gusta, y también en filatelia, lo que hay que hacer no es quejarse, es intentar cambiarlo. Hay mecanismos, y ahora se los vamos a explicar. Igual que en el fútbol se ha cambiado hace unos años que el defensa no le puede entregar el balón a su portero con el pie. ¿Se acuerdan que hasta hace unos años se perdía el tiempo defensa-portero, portero-defensa? Bueno, pues esto se cambió. Pues en filatelia pasa igual y el mecanismo es muy parecido. La filosofía es muy parecida. Y el árbitro, pues igual que pasa en el fútbol, se puede equivocar o puede acertar. Eso es otro problema. Pero lo que tenemos que hacer, si no nos gusta el reglamento de enteros postales, o de maximofilia, o de filatelia tradicional, o de temática, pues es intentar un cambio del reglamento.
¿Cómo? Pues a través de la propia comisión de enteros postales o de aerofilatelia, de masimofilia de la Federación. En la filatelia, para juzgar colecciones, hay todas estas normas que pueden parecer muchas y muy complicadas, pero que son muy facilitas de entender. Primero, el Reglamento General de Exposiciones de la FIP. Esto prácticamente no tiene ninguna importancia porque es un reglamento de tipo administrativo. Tenemos el reglamento particular de cada exposición. Esto lo que nos va a decir es el número de cuadros que se asignan, el número de las cuotas, etc. El reglamento general de la FIP para la evaluación de las colecciones, el GREP. Los reglamentos especiales para cada clase de competición, para la masimofilia, para la temática, para los enteros postales. Los adicionales para literatura y filatelia juvenil. Las nuevas normativas experimentales en clase abierta, clase 1 cuadro y clase 3 cuadros. Ya hablaremos un poquito de ellas. Y luego las directrices preparadas. Bien, en las clases de competición, aparte de una clase maestra, tenemos la tradicional, los sellos fiscales, la historia postal, los enteros postales, aerofilatelia, astrofilatelia, temática, masimofilia, juvenil, literatura, más luego estas 4, la clase abierta, que luego hablaremos de ellas, hay una nueva reglamentación FIP de apenas hace 2 meses, la clase 1 cuadro, la clase 3 cuadros solamente en España y en algún otro país como Taiwán, y la filatelia moderna, si la hay. Aquí tenemos un librito hecho por la Federación Española explicando las clases de competición FIP para todo aquel que quiera conocerlo, de la colección Cuadernos de Filatelia. Vean ustedes, esto es importante, vean ustedes cómo ha ido evolucionando la filatelia en estos últimos años. Fíjese, en España 75, hace 37 años, la primera exposición que hubo en España, después de la guerra prácticamente, aparte del 50, clase nacional, España y dependencias postales, Europa, América, resto del mundo. Cada uno de estos grupos comprendía prefilatelia, documentos postales de correos, sellos y marcas o matasellos clásicos del siglo XIX, del siglo XX, colecciones no clasificadas conforme a los apartados anteriores, enteros postales, aerofilatelia, colecciones temáticas por el motivo, un saco general, colecciones distintas. O sea, no había los conceptos que hay hoy. Si uno coge el catálogo de una exposición de esos años, y fíjense en el 84, que es la exposición donde yo fui jurado aprendiz por primera vez, estos eran los grupos, historia postal, enteros postales, aerofilatelia, todavía no se hablaba de fiscales, todavía temática y por el motivo, etc. Es importante también un poco que tengamos una idea de cómo ha evolucionado el coleccionismo filatélico. En 1850-1860, primeros coleccionistas, comerciantes y catálogos. En 1860-80, primeras exposiciones filatélicas en Europa. En 1890-1900 hay básicamente 2 líneas de coleccionismo, los sellos postales y los enteros postales. Entonces no había ni temática, ni aerofilatelia obviamente, porque no había aviones, ni masimofilia, ni fiscales, había solo sellos, ni historia postal, sellos y enteros postales. Curiosamente, en la época 1910-1920, siguiendo un poco lo que apuntaba Padín, desaparecen los enteros postales de los catálogos y los álbumes. No sabemos las razones, pero se deja de coleccionar. Y entonces aparecen bastante las tarjetas postales y los sellos pictóricos. Y también empieza un movimiento de la TVC, tarjeta lado visto en francés, a la masimofilia. En 1920 al 30 se implanta el correo aéreo, la aerofilatelia, se crea la FIP, primera Asociación Internacional de Comerciantes. En el 30-40 aumenta el número de exposiciones, se desarrolla mucho la filatelia tradicional, variedades, filigranas, dentados, papeles, etc. Comienza el desarrollo de la historia postal y de la masimofilia. En el 45-60 tenemos el desarrollo de la filatelia por el motivo y la temática, el boom de la historia postal y de la filatelia, después de la guerra sobre todo. En el 60-70, expansión de la FIP por América y Asia. En el 70-80,
comienzan a surgir las clases de competición tal como las conocemos hoy. 80-90, el boom de la filatelia en Asia. En esa época también empieza el desarrollo de las reglamentaciones de la FIP. Y ya en los últimos años, en el finales del siglo, las nuevas tendencias de filatelia social, salón mofila, clase abierta, clase un cuadro, reaparición o surgimiento de los fiscales, aparición de las nuevas formas de franqueo, la liberalización del correo, los operadores postales privados y sus sellos, y ya en lo que tenemos del siglo nuevo, el periodo porfilatélico y su coleccionismo. Fíjense, por ejemplo, para los que ya no somos tan jóvenes, que es en 1975 en Madrid, en ese congreso, cuando se hace el nuevo reglamento de literatura, cuando se hace la primera regulación de historia postal, en Ámsterdam en el 77, después de Madrid, el nuevo reglamento de enteros postales, la subcomisión de maximofilia que se encuadra en temática, la subcomisión de astrofilatelia en aerofilatelia, la nueva clase de maximofilia corresponde al año 82 y los fiscales se crean en el año 91. La primera exposición por FIP con el sistema de puntos fue Granada 92. La primera exposición donde se exponen fiscales fue Granada 92. La primera exposición donde se juzga la literatura electrónica fue en Lorca 98. O sea, España ha sido pionero y ha colaborado fuertemente con la FIP en todas estas actividades, en toda puesta en marcha de estos temas. ¿Por qué son necesarias las exposiciones competitivas? Yo aquí traigo una frase de Jorge Valdano, lo conoce todo el mundo del fútbol. Dice que el que no compite no progresa. Yo creo que esto es un tema importante. O sea, hay que competir, hay que mostrarse una meta superior, hay que intentar avanzar por ahí. Y esta es una frase de Luis Alemany, que saqué de un artículo suyo, que dice, porque hay muchos coleccionistas que no exponen, falta una vez. Es normal, la técnica de exponer es muy dura, te tienes que someter a una disciplina que a veces no te gusta y además da trabajo. O sea, esto es la verdad, o sea, montar una colección es mucho más fácil llegar a casa, dejarlos allí en la caja de zapatos, no sé qué, no sé cuánto. Cuando el que monta colecciones sabe que esto es una realidad, y esto es una lata, ¿no? Bien, el sistema de puntuaciones de la FIP, que fue creado, como decíamos ahí, en los años 90, 91, 92, en el cambio de entre Ladislao Boracek y Dien Yati al indio, se basa en la adjudicación de un determinado número de puntos, según unos criterios generales, pero adaptados a cada clase de competición. ¿Cuáles son estos criterios generales? Pues son el tratamiento, la importancia filatélica, el conocimiento filatélicos y conexos, estudio personal e investigación, estado y rareza del material exhibido y presentación. Este sistema de puntos, desglosado en criterios, pues es mucho más objetiva que hacer como se hacía antes, que llegabas ahí y decías, bueno, esta colección pues es bonita, pues no sé qué, pues le damos oro, pues le damos oro, pues le damos plata, pues le damos plata. No, ahora ya vamos a medir de alguna manera. Yo digo aquí que es comparable a cómo se evalúa en ciertas manifestaciones deportivas, la gimnasia, los saltos, el patinaje sobre hielo, etcétera. Bueno, pues hay unos jueces que dicen, bueno, pues en artístico tanto, en figuras no sé qué, etcétera. Aquí son estos criterios, que ahora vamos a desglosar un poquito. Y aquí traigo una frase que a mí me ha gustado mucho, desde que la conocí, la he utilizado de muchas maneras, y es, si sabes expresar con un número aquello de lo que estás hablando, es que sabes algo del asunto. Esta es una frase que se le atribuye, digamos, de Lord Kelvin, el señor que cuando estudiábamos física nos hablaban del cero absoluto a menos 233 grados. Este señor decía esta frase. Yo la he aplicado cuando daba clases de cartografía hasta en los mapas. Si sabes expresar con un mapa aquello de lo que estás hablando, es que sabes algo del asunto. Esto es con números. Bien, estos son un poco los criterios que se aplican en general. Son muy homogéneos, tratamiento se dan hasta 20 puntos. Ahora hablaremos de cada uno de estos epígrafes. En importancia 10, en conocimientos 35, en estado 10, en rareza 20 y en presentación 5. Y he puesto aquí, bueno, para enteros postales, como ven, es exactamente igual que los demás, con sus particularidades respectivas que luego les comentará José Manuel.
En colecciones de historia postal se ha abierto, bueno, aquí está claro que esto no es un 810, sino que esto es un paréntesis que se ha saltado y me lo he tragado. En colecciones de historia postal, saben ustedes que hay 3 tipos de colecciones ahora: las colecciones de historia postal per se, las colecciones de marcofilia y las colecciones históricas y sociales y de estudios especiales, que tienen esta variante. La importancia es 10 y aquí se reparte entre importancia filatélica e importancia histórica y social. Se está tendiendo a una clasificación temporal. En historia postal ya se ha puesto en marcha, que es agruparlas en 3 periodos. El periodo pre-UPU, 1875, el periodo 1875-1945 hasta la Segunda Guerra Mundial y el periodo posterior. De tal manera que entonces, en buena teoría, si tenemos 3 tipos de colecciones y 3 periodos, tendríamos una matriz de 3×3, 9 subclasificaciones. En temática, por razones obvias, los criterios son otros, vamos a pasar muy deprisa por ellas, pero siempre siguiendo, pues, tratamiento 35, conocimientos de estudio 30, etcétera, ¿no? Literatura filatélica, obviamente es diferente, tratamiento del contenido, originalidad, importancia, aspectos técnicos, presentación, etcétera. Esto es clase abierta y se lo traigo en versión antigua, la versión con la que estábamos funcionando y que funcionaremos hasta la Alfilna de Calahorra del próximo mes, pero en junio del 2012, concretamente el domingo día 24 de junio, tuvimos el Congreso de la FIP y se aprobó la nueva reglamentación de filatelia abierta. Saben que es una filatelia que permite hasta un 50% de material no filatélico. Y estas son unas consideraciones importantes. Las colecciones de filatelia abierta y de un cuadro no se clasificarán como clases individuales, sino serán en una de las clases de competición existentes y se expondrán junto a la clase que correspondan. O sea, en clase temática, al acabar la temática, se pondrán las temáticas de filatelia abierta y las temáticas de un cuadro. En clase de historia postal, al acabar la historia postal, se pondrán las de filatelia abierta y las de un cuadro de historia postal, etcétera. Que las colecciones de filatelia abierta seguirán el criterio de los 5 u 8 cuadros en función de las puntuaciones y que se podrán dar medallas, pero no categoría FI. Este es otro concepto importante. El árbitro de fútbol está solo y tiene unos segundos para tomar una decisión. Los jurados filatélicos no están solos, actúan en grupos de 2 o 3 y pueden volver a ver la colección por segunda o por tercera vez. A pesar de ello, si consideramos la subjetividad que tiene puntuar y hay 6 epígrafes, fíjense ustedes que un simple punto de desviación en cada uno de los 6 epígrafes nos podría dar entre +6 y -6. O sea, cosa que no se da en la práctica, en general. Y luego la convención de medallas, pues no hay más que sumar esos epígrafes y a nivel internacional, pues tenemos 95 oro grande, 90 oro, 85 vermel, etcétera, y a nivel nacional tenemos una deflagración de 5 puntos en la escala. Esto es países que lo aplican, caso de Portugal, países que no lo aplican, caso de Francia, cada país es soberano para hacerlo. Pregunta del expositor: ¿y por qué me han bajado los puntos y el nivel de medalla? Esta es muy típica. Bueno, repito, siempre hay un factor de subjetividad del jurado y un factor de entorno, nos guste o no nos guste. En una competición de atletismo, hoy con un 85 se puede ser medalla de oro, pero si en la otra hay 4 que saltan, 1,95, 1,92, 1,89 y 1,87, pues no será ni medalla de bronce. Esto es una realidad, o sea, hay un factor de entorno, nos guste o no nos guste, y esto pasa en todos los deportes y en todas las actividades. Y luego pues hay un jurado, o sea, es real que un jurado y yo somos diferentes, tenemos maneras de pensar diferentes y ante un mismo hecho, pues por mucho que nos queramos ajustar a una normativa, nuestra apreciación, esto como decíamos antes, no es pesar y medir. No es decir que ha saltado 7,23 o que ha tardado 10,5 segundos, esto es una subjetividad. Hay un término evidente en la bibliografía y es el término exhibit. Se denomina exhibit, es una palabra inglesa, a la parte de la colección que se expone, que es la que ven, juzgan y evalúan los jurados.
Evidentemente, casi siempre tenemos mucho material en casa y el exhibit es más pequeño que la colección. Desgraciadamente, a veces el exhibit es justo a la colección y luego ya hablaremos casos, José Manuel se ríe, pero ya hablaremos de temas. Importante, número de cuadros del exhibit. En exposiciones nacionales se comienza con 5 cuadros, 80 hojas, y cuando se obtienen 80 puntos, Vermell grande, se pasa a 8 cuadros, 128 hojas. En exposiciones FIP, a nivel mundial, se requiere 75 puntos nacionales, y entonces se comienza con 5 cuadros, y cuando se obtienen 85 puntos, se pasa a 8 cuadros, 128 hojas. Hay un salto aquí que yo recomiendo a los coleccionistas españoles que me hacen caso, porque otros no me hacen caso, evidentemente cada uno es como es, que les digo acudir a las exposiciones continentales, FEPA, que es Europa, FIAP, que es América, y FIAP, que es Asia, que es que ahí, si se obtienen 85 puntos, Vermell grande, se puede presentar en exposiciones FI directamente con 8 cuadros. Yo es lo que hago. Yo cuando me he jubilado he empezado a montar mis colecciones, he montado 3, una por cada año. El primer año monté la Aerofilatería de Cuba, fui a una exposición FIAP de Asia-Pacífico en Johannesburgo y saqué 87 puntos, entonces ya puedo pasar 8 cuadros. En el 2011 fui a una FIAP en América, en Medellín, me dieron con la Aerofilatería de Portugal 90, ya puedo pasar 8 cuadros. Y en este año hay una FEPA a París, donde he sacado con Chile 88 puntos, ya puedo pasar 8 cuadros. El que no quiera, oiga, tiene el otro camino, pero hay aquí 2 caminos. Simplemente que sepan que existen. Lo de los 5 cuadros y de los 8 cuadros es importante porque algún coleccionista dice, no, es total. Mire usted, calcule usted que con 5 cuadros, que son 80 hojas, y 2 cartas por página, son 150 cartas, lo tienen ahí. Pero claro, si usted pone una colección de 128 hojas con una carta, son 127. Digo esto porque algún coleccionista que consigue los 85 puntos pasa de 5 a 8 por el sistema de donde antes tenía una hoja con 2 cartas, ahora pongo 2 hojas con una carta. Evidentemente le van a bajar la puntuación. ¿Tú has sido de esos? Pero eso se nota, se nota. Porque los jurados son de todo, pero tontos no suelen ser. Bien, vamos a empezar a definir, simplemente a definir los criterios. Tratamiento de la colección requiere una evaluación de la amplitud y exactitud del material seleccionado por el expositor para ilustrar el tema escogido. Luego la desarrollaremos brevemente. Importancia filatélica, el criterio de importancia requiere una evaluación de la importancia general del tema, en términos de su extensión, grado de dificultad y el interés filatélico de la colección. Conocimientos personales e investigación requiere conocimientos, es el nivel de conocimiento del expositor, expresado a través del material escogido para la presentación y los comentarios. El estudio personal es el análisis propio del material escogido y la investigación es la presentación de nuevos aspectos relacionados con el tema elegido. Tratamiento, conocimiento y rareza no son conceptos homogéneos. El expositor tiene que tener claro que estos conceptos que responden a un concepto filatélico general, sin embargo, no tienen el mismo significado en función de la clase a la que nos estamos refiriendo. Y voy a poner un ejemplo. Es esta pieza. Esta pieza es una pieza de Chile, es una escritura fiscal, donde se ha complementado con sellos de la emisión del 67, de la primera dentada, con sus corchitos, tú sabes lo que son los corchitos de la Carlos, etc. Esta pieza, obviamente, la podemos poner en una colección de filatelia tradicional. Estamos estudiando la primera emisión dentada, estamos estudiando la serie, y una de las cosas que nos dice el reglamento de filatelia tradicional, los usos de los sellos. Aquí estamos poniendo los usos de los sellos. La podemos poner en una colección de fiscales, puesto que estamos utilizando un documento fiscal. Lo que pasa es que en un documento fiscal, mucho más importante que los sellos sería esta pieza. O sea, el importe del documento fiscal, aunque luego vendrá complementado con sellos. E incluso podríamos
utilizarla si sabemos de dónde es ese matasellos, si es un matasellos postal utilizado, o un cancelador postal utilizado en una estafeta o en una administración. Entonces, la misma pieza tiene 3 aspectos diferentes. Y esto es lo que le pedimos, lo que se pide al coleccionista, que sepa estudiar la pieza y encajar la pieza. El criterio estado y rareza del material requiere una evaluación de la calidad del material expuesto, considerando el nivel medio que existe para el tema elegido, la rareza y la dificultad para la adquisición del material seleccionado. Y el criterio de presentación, pues una evaluación de la claridad de los puestos y del equilibrio estético. Normalmente el jurado, se lo digo para los coleccionistas, primero juzga la presentación, es un tema estético, después la importancia, que incluso, voy a avanzar más, si fueran correctas las descripciones que nos hacen, lo podríamos traer hecho de casa, porque con el título, si fuera coherente, luego hablaré de las cosas que hacen, lo podríamos traer hecho de casa, en la importancia. Luego juzgamos tratamiento, conocimientos y por último estado y rareza. Eso es más o menos el orden que se sigue. Empezamos con presentación. Mira, la presentación son solamente 5 puntos y muchos coleccionistas me dicen, para 5 puntos yo no me molesto. Mire, de que te den 3 a que te den 5, pues, o de 2 o 4, pues puede significar pasar de 83 a 85. Mi consejo, hojas de colores claros, legibles, blancos o cremas, evitar verdes, azules, colores fuertes, etc. Textos cortos, escuetos, concisos. Piensen que nadie va a una exposición a leerse un libro. O sea, no me pongan media página de texto debajo de una carta. Porque ni los visitantes lo van a leer, ni los jurados tienen tiempo para leérselo. Ya quisieran, pero no pueden. La estética es la clave del tema. Y una agradable presentación ya predispone, si quiera o no, al jurado. Si ve una cosa bonita, agradable, estética, que le impresiona la vista. Y luego otra cosa, por favor, no se compliquen la vida. Usen hojas y cartulinas de tamaño de A4, que las venden en cualquier imprenta y que son baratas. Y fundas normales. No me monten piezas así. O sea, aquí en esta exposición, esta mañana he estado viendo, ¿verdad, Germán? Piezas así torcidas. Esto es feo y antiestético, aunque la pieza sea muy bonita y muy importante. Esta es una carta recuperada del incendio de una bodega de un avión Santiago de Compostela a Madrid en el año 87. La carta es muy bonita, tal, pega muy bien, pero oiga, póngala usted derecha y hay soluciones. Efectivamente podemos colocar 4 hojas de 1, pero oiga, si tenemos sobres grandes, no, voy a hacerlo así. Si tenemos sobres grandes, pues podemos hacer hojas de 1 1/3 y colocar 2, 2, 2. O podemos colocar 1 y 2 de 1 y medio. O podemos colocar 2 de 1 y una doble. O podemos colocar 2 dobles. Hay infinidad de soluciones. Ahora los temáticos están empezando, es una moda sueca, del norte de Europa, los escandinavos, a colocar 2, 2, porque dice que así tienen menos bordes y aprovechan más el espacio para meter más material. Bueno, pero no me digan, no, es que no tengo solución. A mí una vez un coleccionista me trajo 4 hojas de estas, porque claro, le habían dicho que había que meter 4 hojas por fila. Digo, sí, 4 hojas, pero así. Dice, es que eso no me lo ha dicho nadie. Digo, hombre, si es que no las podemos meter así más cortitas. Bien, esto es una trampa, un consejo de viejo, de perro viejo. Oiga, las piezas buenas pongan pelas por arriba y a la izquierda. Porque normalmente el jurado, que ya es viejo, no miramos así por arriba y luego ya abajo nos cuesta doblar los riñones. Entonces pónganme las piezas buenas por arriba y a la izquierda, porque lo que llama la atención, lo impactante, lo fuerte. Dice que si no cuadra, pues da igual. Bueno, idioma de la colección. En las exposiciones nacionales, en la Federación, se puede utilizar cualquier idioma nacional. El castellano, el catalán, el gallego, el euskera, lo que queramos. En las exposiciones FIP, los idiomas oficiales. El español, el francés, el inglés y el alemán. Mi consejo, pues hombre,
pónganlo ustedes en aquellos idiomas que hay mayor número de jurados visitantes que lo lean. Que obviamente, nos guste o no nos guste, es el idioma inglés. El año pasado, algún coleccionista español nos planteaba, oiga, pero no me haga usted tener dos colecciones, una con castellano o español y otra con inglés, porque no voy a estar todo el día cambiándola de una a otra y de otra a una y de una a otra y de otra a una. Pues tiene razón. Entonces, en el Comité Permanente de FESOFI, el 8 de octubre del 2009 en Valladolid, se acordó que podrían presentar las colecciones en inglés simplemente que hubiera una hoja introductoria en castellano. Porque no se trata de hacer la puñeta al coleccionista, sino de ayudar al coleccionista. El expositor tiene muchas veces la tentación de incluir referencias para llamar la atención sobre las piezas más importantes, más llamativas, más espectaculares, pequeños círculos de colores, flechas o cualquier sistema. Bien, está bien, pero por favor, con moderación o con prudencia. No me monten una batalla de indios lleno de flechas por toda la colección. Que las hay. O sea, si hay que poner 10 piezas importantes, pues póngame 10 flechas. Pero claro, si me pone 80 flechas, pues aquello dice poco. Descripciones. Como decía Joan Manuel Serrat, en una de sus canciones, nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Oiga, pongan la verdad. No me pongan, como contábamos hoy en la comida, pues impresionante bloque de 48, cuando un jurado que además está aquí le dio un golpe sin querer a la pata del cuadro, el bloque de 48 se descompuso en trocitos de 2 y de 4. Eso ha pasado en una filna en Zaragoza no hace muchos años. Oiga, si es una reconstrucción, pues es una reconstrucción. Si es un reparado, pues es un reparado. Si es un falso, es un falso. O sea, porque además, como dice el refrán español, se coge antes al mentiroso que al cojo. Pónganme la verdad. No sé, el otro día me acordaba, viniendo en el tren esta mañana, me acordaba de un caso, que ahora se lo contaré, o se lo voy a contar ahora mismo, de alguien que le dijimos en una exposición, oye, la próxima vez ponme el certificado de esta pieza porque no tiene muy buena pinta. Y el expositor al año siguiente trajo la pieza y puso abajo, tiene certificado. Y claro, a mí me mosqueó aquello mucho y mandé sacar la pieza. Y tenía un certificado que decía, no podemos garantizar que esos sellos pertenezcan a la carta. Tú lo conoces, ¿verdad? No es español, es argentino, pero bueno. Bueno, otra cosa, si las marcas, los matasellos son normales y están bien, ¿para qué reproducirlas o dibujarlas? Si ya están allí. Y por supuesto, nada de retoques para mejorar la calidad, que hay quien lo hace, cuidado. Y otra cosa, los elementos significativos del reverso pueden mostrarse en fotocopia en color, pero cuidado, no a su tamaño. Hagámoslo fuera del 80% y del 125%. O sea, o más pequeña del 80 o más del 125, para que no haya ninguna duda. No le digo esto porque en alguna exposición mundial hemos cazado piezas fotocopiadas. Granada 92, pruebas francesas. Importancia de la colección. Bueno, el segundo concepto que se analiza es la importancia, que sean 10 puntos. Ya sabemos que para un expositor su tema es lo más importante del mundo. Pero claro, lo que hay que pensar es qué importancia tiene ese tema en el mundo filatélico. Y ha de evaluarse en función de la amplitud, grado de dificultad e interés filatélico general. Está claro que España Isabel II sin dentar será mejor que Isabel II dentada, que España Alfonso XII será mejor que Alfonso XIII, que Estado español, que tal. Que la prefilatelia de Canarias será mejor evaluada que Baleares, y que Navarra, que Aragón, y que Madrid, que Sevilla, y que un pueblo, Alcañiz y Vinarós, la aerofilatelia, etcétera. Yo creo que esto es tema de sentido común. En historia postal sucede que a veces nos obstinamos en la colección de nuestra provincia, León, Sevilla, Teruel, Burgos, e incluso en nuestra ciudad, Alcañiz, Gijón, Aranda de Duero, Vinarós, Tordera, tal. Oiga, nadie dice que sea eso más o menos fácil, más o menos difícil. Se trata de evaluar cuál es la importancia de la historia postal de Aranda de Duero, que es mi pueblo, en el contexto internacional. Aquí he puesto este tema porque ha habido algún problema con este asunto. En las colecciones de enteros postales siempre serán mejor puntuadas las de carácter general que las de carácter particular.
En España tenemos mucha costumbre, y lo digo en general, luego con José Manuel Rodríguez lo vamos a ver, en hacer o solo tarjetas, o solo privados, o solo administrativos, o solo sobres. Esos son partes de. Cuidado con los partes de. Yo estaba hoy hablando con Germán Baldwich, de un cierto coleccionista español que está viniendo muy fuerte, que se empeña en el sello número 1 de España. Y yo le decía, el sello número 1 de España siempre tendrá menos puntuación que la primera emisión de España completa. Bueno, pues no hay forma. O sea, bueno, usted coleccione lo que usted quiera, pero luego yo le doy las pautas de funcionamiento. Tratamiento de la colección. El tercer concepto que analizamos es el tratamiento. Y aquí empiezan los problemas. O sea, la estética y la importancia pues son más o menos fáciles. Aquí empezamos el problema. Es una evaluación de la amplitud y exactitud del material seleccionado por el expositor para ilustrar el tema escogido. El problema ya empieza con la página introductoria, donde se le pide que haga una información general sobre el tema, señale áreas de investigación personal y pueda incluir una corta lista de bibliografía. Bueno, aquí tenemos de todo. Meros índices sin ningún texto, la historia de un país americano desde que Colón descubrió América y que ya veríamos a ver qué tenía que ver Colón con la filatelia en 1492, colecciones españolas con 17 páginas de texto sin material postal alguno, no solo españolas, aquí hay una colección alemana sobre la compañía aérea colombiana Escasta, que utilizaba la segunda página para dibujar un mapa de la zona, pero sin enterarse que Bolivia había perdido su salida al mar en la Guerra del Pacífico con Chile. O sea, aquí te meten en lo que sea. Esto es un coleccionista español. Para explicarnos la colección de Alfonso XIII el Pelón, ponía esa foto, no se le olvidaba la coronita arriba y escribía aquí pues que el 17 de mayo de 1886 nacía tal. Esa es toda la página introductoria de un coleccionista alicantino, Pamás Inri, de Alfonso XIII. Este es un aerofilatélico internacional. Esta me la encontré, me tocó juzgarla en Italia, en Roma, no sé si fue el 2009 o el 2010. He marcado esto, era una colección de compañías aéreas, European Airlines. Vean la frase: postage rates are not mentioned simply because are not relevant to the collectioning set. O sea, las tasas postales, las tarifas postales, no las menciono porque no son importantes para la colección en sí misma. Pues nada, que se gata el ancho. El propósito de esta colección es mostrar a través de postal documentos, el desarrollo, tal. Oiga, léanse un poco los reglamentos, si están muy claritos especificados. En historia postal y en aerofilatelia hay que poner rutas, tarifas, etcétera, etcétera. Si no, no es una colección de historia postal. Otro tema. Una colección de aerofilatelia india nos hablaba de los vuelos indios de 1911 al 38. Presentaba en la hoja segundo uno del 11, en la hoja tercera uno del 20 y desde la hoja cuarta al 80 vuelo del 27 al 38. Otra italiana, Correo Aéreo Italiano. Nos deleitaba con un primer cuadro de los pioneros italianos en América del Sur. Catania en Uruguay, Yucardi en Ecuador, Locatelli en Argentina. ¿Y eso qué tiene que ver con el correo aéreo italiano? No, pero es que son muy importantes y muy caras. Como un amigo nuestro que pone 6 del Madrid Plus Ultra, porque como solo hay 12 y él tiene 6, pues así ponemos 6. Lo único que demuestra es que le ha costado un pastón y que tiene para pagarlo. En las colecciones españolas de historia postal, sobre todo en las de prefilatelia, no se pueden colocar las cartas según un orden alfabético y luego uno correlativo siguiendo el guinovara y tizón como si fueran cromos de un álbum en el que se van rellenando casillas. O sea, durante años el coleccionista español agarraba y Galicia o Castilla o lo que fuera, orden alfabético, porque lo decían guinovara y tizón. Oiga, habrá que ordenarlas cronológicamente
explicando las tarifas, los cambios de tarifa, las rutas, las marcas, los cambios de marcas. Bueno, esto no ha habido forma. Esta es una de la Comunidad Valenciana, lo que les decía antes. Sello de Valencia: Albaida, Alcalá de Chiver, Alcira, Alcoya, Algemesí, Benicaló, Castellón, tal, orden alfabético. Esta es una de un canario. Este canario es amigo, prefilatelia de Navarra. Un día vino y me dijo: oye, que es que yo no paso de... Digo, es que no vas a pasar en tu puñetera vida, si ya te lo hemos avisado. No puedes colocarme las colecciones, Arcos, no sé qué, Estella, Tudela, Barosaín, por orden alfabético. ¿Y cómo las coloco? Digo, pues sentido común. Correo hasta el siglo XVII, primeras tarifas oficiales, segundas tarifas oficiales, terceras tarifas oficiales, cuartas tarifas oficiales. O sea, lo que es una colección de historia postal. Y esto es importante, sin esto no pueden ustedes seguir, o no puede el coleccionista seguir. Esta es una colección mía, de Correos de Portugal y su Imperio Colonial. Pueden colocar en el primer cuadro alguna pieza no filatélica, no postal. Esto simplemente es un mapa de Portugal que me encontré por allí por los años 80, o antes incluso, o sea, 70 por el Portugal. Sí, decía Portugal, bueno, esta está en inglés porque es una tarjeta que compré después, pues me hizo gracia, la vi en una exposición en Lisboa y la compré. Pero el cartel que estaba en todas las cafeterías, en todos los bares de Portugal era: Portugal no es un país pequeño. Y entonces, en un mapa de Europa, metían Angola, Mozambique, para decir: oiga, mire usted, que Portugal es como toda Europa. Entonces lo estoy utilizando para decir: oiga, que el correo en Portugal y su imperio colonial, el territorio es muy grande. Y entonces, pues bueno, utilizas un poco parte de la segunda hoja, o una y media, y metes una carta en la parte de abajo. O sea, puedes utilizar como página introductoria. Si te pasas a una y media, no pasa nada. A una y media, no a 4. La aerofilatelia, ¿qué es lo que se pide? Por lo que hablábamos antes, pongo una selección. O sea, ¿está de acuerdo el ESIBIS con el plan y la página introductoria? ¿Está la participación equilibrada con respecto al plan, la introducción y la amplitud? ¿Está completa o falta material o partes importantes? ¿Está el espacio utilizado adecuadamente? ¿Es escaso o raro el material duplicado? Eso es muy común. Cuando no hay material ponemos 2 veces lo mismo. Hay muchos objetos que no han sido transportados por el correo aéreo, etcétera. Material apropiado para cada clase de competición. Está claro que cada clase de competición requiere la utilización de un material. En tradicional, sellos nuevos usados, unitarios o múltiples, en fragmentos, cartas y usos fiscales. Variedades de filigrana, gomas, dentados, papeles, impresiones, plancheos. Ensayos, pruebas, diseños, etcétera. Falsificación y usos postales. Sellos fiscales usados postalmente. Y se permite cartas prefilatélicas y sin sellos basadas en acuerdos postales de hasta un 15%, pero hasta un 15%, no hasta un 25%. En historia postal, lo que se pide es sobre y enteros postales circulados, sellos postales usados, documentos postales circulados, desarrollando algún aspecto de la historia postal, rutas, tarifas, marcas. En principio, los sellos son irrelevantes. En sellos fiscales, son sellos fiscales nuevos usados de una determinada autoridad estatal, regional o local, explicando las razones para su emisión y uso, similar a la filatería tradicional en cuanto a la emisión y similar a la historia postal en cuanto al uso, básicamente tarifas. Digo esto, o pongo esto, porque específicamente los coleccionistas españoles, eso de las tarifas en los documentos fiscales, poco de poco, por no decir nada de casi nada. En aerofilatelia, sellos oficiales y semioficiales emitidos para su uso en correo aéreo, principalmente en sobre, material transportado. Muy bien, lo tienen aquí, similar a la historia postal en cuanto al tratamiento. En enteros postales, material que lleva un sello preimpreso oficialmente autorizado o un diseño o inscripción indicando que ha sido previamente pagado un valor facial específico correspondiente a una tarifa de franqueo. Deben ser piezas completas y enteras. Pueden incluirse sellos recortados cuando son usados postalmente, caso de Finlandia. Similar a la filatería tradicional en cuanto a nuevos y a la historia postal en cuanto a usados. Cuidado con las reimpresiones posteriores a la oficial.
Aquí he traído este tema, que va un poco en mi choque, o sea, ese que escribe de franquicia soy yo. Yo estoy de acuerdo. Tú no eres el único, cuidado. No, ya sé que no soy el único, soy el otro. Hay un gallego y yo. Vamos a ver. Yo estoy de acuerdo, y yo tuve una conversación en Yakarta con Lars Eggenberg, el nuevo presidente, el danés, que es un tío razonable. Yo estoy de acuerdo, lo que pasa es que no podemos o no debemos ser más papistas que el Papa. O sea, si tenemos un reglamento, lo tenemos para todos, para nosotros y para los demás. ¿Estas piezas son enteros postales o no son enteros postales? Sí. Oiga, ¿dónde tienen el valor? No te tienen el valor en ningún sitio. ¿Y estos otros son enteros postales, sí o no? Tampoco. Si estoy de acuerdo. Pero si no son, no son. Pero no los admitamos en la colección de enteros postales italianos y no las españolas. Bueno, iba a hablar un poco de filatelia moderna, que esto empezó a funcionar sobre el año 90, que se está volviendo a poner en marcha. Lo que pasa es que es muy complicado, porque claro, siempre decir, los últimos 15 años, volvemos loco al coleccionista, que tiene que ir quitando el último año siempre para meter otras cosas. Bien, conocimientos filatélicos con esos estudios personal de investigación. Eso está muy claro. Hay que tener un conocimiento definido por lo que pone de manifiesto en lo escrito en las hojas, no por lo que sabemos que sabes o por lo que escribió en su día en un libro. No, es que fulanito, todo lo que sabe, escribió 3 tomos. Bueno, pero aquí pone esto. Idea fundamental. No es lo mismo describir una carta o pieza que analizar una carta o pieza. Y esto es un error que cometen todos los coleccionistas, sobre todo las primeras veces, hasta que lo brean por el mundo. Y voy a poner un ejemplo. Esta pieza. Oiga, no me escriban carta salida de Jadraque, el día no sé cuántos, e ida a Sacedón. Oiga, que nos está tomando los jurados por tontos o por letrados. Todo el mundo que se acerque ahí ve que es una carta salida de Jadraque y que llega a Sacedón y que tal fecha del día. Y luego además me añaden, esto no me lo pongan, ya lo sabemos. Y tampoco me ponga con un fraqueo de 2 reales y 4 cuartos con parrilla negra. Pues ya veo que este es un sello de 4 cuartos y esto es un sello de 2 reales con parrilla negra. O sea, lo que es obvio no me lo escriban. Usted me podrá poner ahora que equivale a 21 cuartos. Ya hay que saber algo de que un real son 8,5 cuartos. Y además podrás poner con un sello de 4 cuartos de la emisión de 1 de noviembre del 54 y uno de 2 reales de la emisión de 1 de enero del 54. Y además me podrás poner que según la nueva tarifa de 1 de noviembre del 54, cartas cada media onza a 4 cuartos y que derecho de certificado 2 reales. Y además me podrás poner que esta tarifa reducía el porteo de las cartas de 6 a 4 cuartos, un 33%, y los derechos de certificado de 5 a 4 reales, 20%. O sea, ya hay que conocer algo de emisiones, algo de monedas, algo de tarifas, algo de tal, pero no me pongas carta, sobre todo en las cartas modernas. Carta de Madrid a Barcelona, del 7 de julio de no sé qué. Coño, si ya lo leemos allí. Esto es igual. En una colección de filatelia de Navarra, donde casi todos los Baezas son rojos, de repente llegamos a los arcos y dice carta de 2 de noviembre de 1844 con el Baeza amarillo y otra de 3 de noviembre de 45 con el Baeza en rojo. Bueno, habrá que dar alguna explicación. No copiar al Vinovar y Tizón, variante del color amarillo en 44-45. Pues oiga, habrá que decir que es una circular de 2 de junio del 44 decide distintos colores de tinta para cada carrera. Y la carrera de Francia era el color amarillo. Y entonces será mejor agrupar todas en el color amarillo, aunque sean de Caparroso, de Corella, de Estella, de Los Arcos, de Tafalla y de Tudela. Pero no me coloquen lo obvio. Entonces, bueno, lo que estamos pidiendo es si se ha elegido el material correcto, si se ha analizado correctamente, si falta información sobre fechas, tarifas, rutas y marcas, si es correcta la información ofrecida, si demuestra el SIBEZ una investigación postal relevante, si hay una documentación nueva, etcétera, etcétera. Errores frecuentes. Duplicidad abundante de piezas similares. Son admitidas para poner la primera y la última fecha de utilización o de un vuelo de tal. Grandes saltos cronológicos.
la inclusión de elementos valiosos no relacionados directamente con los aspectos mostrados. No, es que tengo esta carta, pero como me ha costado muy cara, la pongo. Pero esto que pega aquí, no sé, pero la pongo. Otro tema, cuidado con copiar de los catálogos. Los comerciantes a veces en los catálogos colocan primero frases rimbombantes, franqueo tricolor, pieza de exposición o de gabinete, y van y lo cascan. Y yo he puesto aquí esta pieza porque yo me he reído un rato con... no es tuyo. Con un comerciante español radicado en Londres, y además malagueño, que al describir una pieza de estas decía carta de la compañía aérea OAT, que operó muy poco tiempo durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Eh? Poquísimo. ¿No existió la compañía? Poquísimo. O sea, estas cartas no son de ninguna compañía OAT. Estas cartas son de las famosas marcas OAT, que es unas marcas, se lo voy a contar muy brevemente. Como había muy poco correo, no daba para una saca de correos, se colocaban 10 cartas, las 10 cartas que había, con una goma, se le ponían la marca OAT, que quiere decir Onward Air Transmission, que siga para adelante, y la llevaba el piloto y se la daba al tío que llegaba. Entonces, esas cartas son la primera de cada fajo de esas. Estas son, hay mucha carta española y portuguesa, mucha carta, no sé, 10, 20, 15, 30. Hay libros enteros de esto. Hay un libro de un canadiense, Murray Heifetz, interesante sobre esto. Pero, coño, no me casquen lo que ha cascado el amigo Antonio Torres en un catálogo. O sea, antes entérense. Estado y rareza del material. Oye, esto es muy fácil. Siempre buscaremos lo que esté mejor. Si es pieza única, nunca podemos exigir una calidad mejor que la existente. El fragmento que decías tú en enteros postales. Si hay escasas unidades, pues estaremos, etc. Aquí tienen 2 guarradas. Oiga, no me pongan estas cartas en una colección, porque estos son 2 guarradas. La una que le faltan sellos, la otra emborrenada, salvo que sea una cosa outstanding para poder tal, no me pongan estas piezas. Estado del material, pues evidentemente, si estamos en una colección de crash cover sobre recuperador de accidente de aviación, pues tendremos, la calidad puede ser diferente. No podremos tener la misma calidad que con las piezas normales. Siempre buscaremos pues condición aceptable, calidad, los textos, la legibilidad de los matasellos, las buenas condiciones, etc. Rareza del material. Este es el 6º concepto. Y yo les aviso, rareza no es sinónimo de coste o precio. Ya lo decía Antonio Machado en sus Proverbios y Cantares. Todo necio confunde valor y precio. Una cosa es el valor y otra es el precio. Y les voy a poner un ejemplo. La serie del centenario del sello de España de 1950, pues suele costar en las subastas 300, 400 euros. No sé cómo está ahora, más o menos. Antes de la crisis. Antes de la crisis, bueno. Pero esta en cualquier comercio filatélico se encuentra. A veces hasta reengomada. Un sobre con los sellos de la emisión de 22 de diciembre del 40 de protuberculosos, verdaderamente circulados, cuando salen subastas, y es muy difícil, suele salir por 75 o 100 euros. ¿Qué es más raro, la serie del centenario o el sobre de protuberculosos? El sobre. O sea, Luego el concepto no es precio, es rareza. No, es que me ha costado. No, mire usted, estamos hablando de lo que es raro. Estas son un poco las preguntas que nos hacemos. Se presentan todos los objetos raros, se muestran elementos descubiertos recientemente, son fáciles de adquirir los elementos descubiertos. Bien, llegados aquí, yo creo que el tema es muy fácil, solo nos queda sumar y adjudicar el nivel de medalla. Normalmente, en todas las exposiciones hay un último día en el cual los jurados nos reunimos con los expositores o los expositores con el jurado para poder comentar y para poder aprender, los dos, por ambas partes. Evidentemente hay expositores que no lo necesitan, ellos saben más que los jurados, hasta ahí van a ir ellos a hablar con el jurado. Otros van a discutir todo lo discutible, con razón o sin ella, faltaría más. Hay que discutir con razón con el jurado. Y alguno pues va a preguntar y se va a enterar del que va. Luego hay aquel que reclama, oiga, es que me debe usted poner 6 puntos nuevos, ¿por qué 6 puntos más? ¿Por qué he metido 6 cartas nuevas? Bueno, y cuando ponga 20, que le doy 107... Los expertos. Este es un tema importante que me gustaría tener más presencia en las exposiciones españolas.
Desgraciadamente nuestros fondos son muy limitados, no tenemos para más, pero bueno, pues hay un problema de que los expositores utilizan piezas falsas y a veces conscientemente. Tratan de engañar con las inscripciones mal, de 5 a 8 cuadros, y en las piezas no sé si lo saben, si no lo saben o si se lo creen. Yo acabo de contar antes el caso del coleccionista que decía, no, si ya tengo el certificado. Y el certificado lo que dice es que no pueden garantizar que esos sellos sean de esa carta. Nosotros, en general, lo que hacemos es, la primera vez se avisa y se solicita un certificado de expertización. Y la segunda vez se degradan menos 5 puntos. Y sí pedimos certificados originales o fotocopias compulsadas por la Sociedad Filatélica o la Federación Filatélica. Porque están empezando a llegar certificados falsos. Las clínicas filatélicas, todas las conocemos. Sellos reengomados, sellos reparados, sellos redentados, sellos matasellos y marcas añadidas, certificados extraños, lo que queramos. El otro día, no sé si viene aquí, sí, ahora voy. El otro día un conocido coleccionista español me preguntaba, Fernando, ¿se falsifican cosas? Yo le decía, ¿cómo que se falsifican cosas? Así. Yo les voy a contar aquí el caso más sangrante con el que me he encontrado. Granada 92. ¿Por qué te ríes? ¿Lo conoces? Granada 92. Ahí, en aquel momento, había 2 colecciones. Creo que merece la pena perder 3 minutos porque es que es interesante. Hay 2 coleccionistas. Porque siguen viviendo. 2 coleccionistas buenos de Filipinas por el mundo. Uno es el español Antonio Cuesta, de Barcelona, Gran Premio Mundial en Málaga, y el otro es otro Gran Premio Mundial por ahí, que es un chinito de Manila, Mario Cue, muy amigo mío. Entonces, esta pieza estaba en la colección de Antonio Cuesta, estaba en Granada 92. Yo le veo que estaba viendo la colección, con sus carteras, sus libros, sus tal cual, me acerco, digo, Mario, ¿do you like this exhibit? ¿Cómo que? Digo, si this exhibit is outstanding. Y ya la tercera vez que le digo eso, oye Mario, coño, que tú eres amigo mío, cuéntame. Me dice, mira, me saca una carpeta y me enseña esto de aquí. Perdón, las fotos son muy malas porque son fotocopias en blanco y negro de los años 92. No están sacadas con escáner informático de ahora. Es el mismo sello sin marca. Yo me voy a la sala del jurado, yo era el presidente del jurado, y el jurado español eran Jorge Guinovar, Alfredo Navarro Payá y José Mario Ortuondo. Digo, y aquí tenemos un problema. Navarro Payá, que ya le conoce, ¿tú qué sabrás? Digo, sí, mira, macho, esto es lo que hay. Inmediatamente aquello se monta el revuelo y cuando lo vemos, afortunadamente Luis Alemani, que tenía las llaves del montaje, quitó la colección. Al pobre coleccionista, que había pagado 5 millones de pelas de la de Antigua por la carta, le dio el telele. Afortunadamente el comerciante no lo compró por eBay, lo compró en un comerciante serio, y José Soler le dijo, oye, no te preocupes, yo te devuelvo el dinero y yo me quedo con la carta. Pero José Mario Ortuondo, que es otra rata de biblioteca de esas antiguas, me dijo, a mí esto me suena, yo esto lo he visto antes. Toma que lo había visto antes, esperen. O sea, sin sello. Sin sello, con sello y con matasellos. Les voy a dar los datos para que vean que esto no es ciencia ficción. La segunda vez, o sea, cuando se le pone el sello, la subasta Hobby, en la subasta 113, el 20 de diciembre de 1979, el lote 110, y salen 65.000 pesetas. Y la siguiente vez, cuando le subasta José Soler, la subasta el 20 de febrero del 92, el lote 3.146, sale en 2 millones y se pagan 5 millones por él. O sea, esta es la historia. Y esto tenemos que saberlo. Y muchas veces, pues, bueno, pues oiga, lo que se puede hacer, se puede hacer. O sea, esta es una historia. Y les voy a contar ahora
la última falsificación española. Sí, no fastidies. Y este sello se ha falsificado. Este sello es emitido a primeros de 2010. ¿Y sabes cómo se sabe la falsificación? Correos tenía unos agentes comerciales en Baleares para venderles los sellos a los recepcionistas de los hoteles. No sé si los tiene por más sitios o no, pero los tenía en Baleares. Y de repente, un día, un agente de estos, cuando llega a un hotel a llevarle los sellos que habitualmente le llevaba cada semana, o cada quincena, o cada veintena, o cada cuando fuera, le dice, ya no te los compro. Dice, ¿y por qué? ¿Es que ya no vendéis cartas? ¿No echan cartas tus turistas? Dice, sí, pero viene un señor que me los vende más baratos que tú. ¿Cómo? Sí, aquí viene un tío que en vez de vendérmelos como tú, no sé si le daba 4 céntimos de correos, pues me da el 14. O sea, que se falsifica todo lo falsificable. O sea, esta es la realidad. Y bueno, y se repara, aquí tenéis un cartel del año 13, de la revista Coleccionismo, donde habla de facsímiles de sellos para colecciones fuera de uso, clínica filatélica, reparación de sellos de correo defectuosos, tal. O sea, de hace 99 años. O sea, no lo hemos inventado ayer por la tarde. Bueno, pues yo he llegado hasta aquí. Si queréis alguna pregunta o algo, he cumplido mi hora que le dije a Rumo que es lo que iba a tardar. Muchas gracias.